Grupo de Trabajo de Espiritualidad y Salud de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar. Muy bien. En honor al tiempo, vamos a iniciar dándoles la bienvenida a todos y cada una de las personas que ya han ingresado y a quienes les agradecemos su compañía. Y le damos especial saludo pues a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Oscar Murillo. El doctor Oscar Murillo es miembro del Grupo de Trabajo de Espiritualidad y Salud, es miembro fundador. Él ha participado en todas las reuniones que hemos tenido con relación a la planificación de los eventos que hemos realizado desde el año 2017, más o menos. El doctor Oscar Murillo es médico y cirujano, graduado en la Universidad de Montemorelos en México, máster en salud pública con énfasis en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública en el México, máster en investigación clínica de la Universidad de Sevilla de España, especialista en medicina familiar y comunitaria de la Universidad de Costa Rica, docente de la especialidad de medicina familiar y comunitaria en la Universidad de Costa Rica y médico de familia en la Caja Costarricense del Seguro Social. Para nosotros es un verdadero placer el contar con la presencia de nuestro querido compañero y que en esta noche nos va a colaborar con el webinar titulado Espiritualidad y Resiliencia en el proceso de salud y enfermedad. Bienvenido, doctor Oscar Murillo. Tienes la palabra. Hola, buenas noches, Paulina. Buenas noches a todos los que nos están acompañando en este momento. Para mí es un placer y un gusto realmente poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo que vamos a estar en este conversatorio. Muy buenas tardes a todos los colegas de Costa Rica, Centroamérica, México y buenas noches a los compañeros de Sudamérica que también están conectados con nosotros en este momento. Y pues bueno, muchas gracias por la presentación, Paulina. Voy a compartir por acá la pantalla. Vamos a ver qué tal, si la podemos observar. Tiene una muy buena recepción de la presentación, mi querido Oscar. Perfecto, vamos a verlo por acá. Vamos a ver. Vamos a ver un segundito que quiero hacerla como pantalla. Voy a cerrarlo un segundito y ya vuelvo a comenzar. Ok. Muy bien, creo que ahora sí, no sé si la están viendo por allí. Muy bien, y la recepción del volumen también está perfecta. Muy bien. Bueno, pues el tema que vamos a estar conversando en esta noche tiene que ver con la resiliencia y la espiritualidad en el proceso salud-enfermedad. No sé si me parece que desapareció, ¿verdad? Vamos a ver. No, No la- está muy bien, mi querido Oscar, se ve muy bien. Ok, vamos a ver un segundito. Ok, perfecto. Pues bueno, cuando hablamos del tema de resiliencia, ¿verdad? Quiero llevarlos básicamente a esta imagen que estamos viendo por acá. ¿De dónde viene la palabra resiliencia? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando hablamos sobre este tema? Que dentro del proceso de salud-enfermedad, pues se convierte realmente en un constructo que nos permite poder entendernos un poco mejor como seres humanos. Bueno, quiero contarles que la palabra resiliencia originalmente viene del idioma croata y tiene que ver originalmente con ese proceso por el cual aquellos minerales, sobre todo metales, eran sometidos
a presiones externas sumamente fuertes y la capacidad que tenían estos metales de regresar a su forma original. Pero también en la resiliencia podemos ir mucho más allá y podemos imaginarnos aquella piedra, aquel pedazo de mármol que después de haber recibido pues cientos y probablemente miles de cincelazos y de golpes, se convierten finalmente pues en una hermosa escultura. Pues la resiliencia efectivamente en este proceso de salud, enfermedad, tiene que ver exactamente con esto mismo. Hay muchas definiciones, vamos a ver algunas ahora, pero tienen que ver básicamente con los golpes que nos llevamos todos como seres humanos a lo largo de la vida. Y es que los golpes son parte de esa realidad que cada uno de nosotros nos enfrentamos prácticamente desde que nacemos y hasta el momento inclusive de nuestra propia muerte. Es el enfrentarnos con nuestra propia humanidad, es el enfrentarnos con nuestra vulnerabilidad y darnos cuenta de la capacidad intrínseca, de esa capacidad interna que cada uno de nosotros lleva adentro para poder salir adelante en medio de las circunstancias más adversas. Recordamos que los que sufren no son los cuerpos. Recordamos que son las personas como médicos de familia. No podemos perder de vista esa integralidad que nos permite entender que nosotros somos seres humanos multidimensionales. Y pues bueno, ¿qué es la resiliencia desde un punto de vista de la medicina familiar? Es esa capacidad de recuperarse del estrés, de la adversidad, adaptándose positivamente a situaciones estresantes o traumáticas. No solamente la ausencia de dolor, sino es la fortaleza para manejar los problemas y también para continuar viviendo. Para comenzar, me gustaría hablar un poquito sobre los aspectos neurofisiológicos, neurobiológicos de este concepto tan interesante como es la resiliencia. Y no podemos olvidarnos de la parte genética. Hay algunos genes que han sido claramente identificados con ese proceso de resiliencia y ahí podemos mencionar algunos, no están todos, pero sí quizá los más importantes, como el DRD4, que es el receptor dopaminérgico y que tiene que ver con la búsqueda de la novedad y de la adaptabilidad. Tenemos el DRD3, también es otro receptor dopaminérgico que tiene que ver con la recompensa, con la motivación y el estado de ánimo. Tenemos la catecol o metiltransferasa que regula la dopamina prefrontal y tiene que ver con la toma de decisiones. Y por otro lado tenemos este gen, el 5-HTT-LPR, que es el transportador de serotonina, también está asociado con el polimorfismo y también directamente asociado con el estado de ánimo y la respuesta al estrés que es tan importante en el proceso de resiliencia. Por otro lado, tenemos factores neuroendocrinos y ahí tenemos el eje hipotálamo pituitario adrenal que coordina la respuesta al estrés, la adaptación eficiente que finalmente tiene que ver con la formación de esta hormona tan importante como es el cortisol que se libera en momentos de sumo estrés, en momentos de adversidad también. Recordamos pues la testosterona, que está muy asociada con la motivación, la competitividad, el afrontamiento activo. ¿Y quién de nosotros no ha dicho en algunos de los momentos de dificultad o en los momentos de estrés, de los momentos duros, pues que hace falta un poco de testosterona para seguir adelante? Ahorita que estamos viendo los Juegos Olímpicos, admiramos la testosterona también en aquellos jugadores que han logrado llegar prácticamente invictos hasta el final. Tenemos el neuropéptido Y, ansiolítico, conocido protector también frente al estrés, y esta hormona tan interesante como es la dehidroepiandrosterona, que es un esteroide neuroprotector que modula también el estado de ánimo. Por otro lado, es importante también conocer cuáles son los circuitos cerebrales clave que están asociados con la resiliencia y hablamos de la vía mesolímbica, en los cuales resaltan la corteza prefrontal, el núcleo accumbens, la amígdala, el hipocampo y que tienen que ver también con la producción
de neurotransmisores tan importantes en lo que son las emociones, en lo que son los sentimientos, en lo que son las distintas respuestas que tenemos ante el estrés, como por ejemplo la dopamina, que está asociada con la recompensa y la motivación, la serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo y la flexibilidad, y también la noradrenalina, que tiene que ver con la capacidad de alerta, de la atención y por supuesto que también con la memoria. Por otro lado, tenemos la vía nigroestrial, que tiene que ver con el control motor y hábitos, y básicamente domina en la corteza motora, y también en la sustancia nigra. Ahí también tenemos una alta influencia de la dopamina en el control motor y en la formación de hábitos. En síntesis, desde un punto de vista neurobiológico, pues hablamos de genes, de factores neuroendocrinos, de neurotransmisores y resiliencia. Y bueno, recordamos que, en fin, la neurobiología no es un destino. Hoy por hoy sabemos que es un fenómeno que es dinámico y modificable. Algo que ha acontecido durante mucho tiempo es que nos hemos imaginado a la resiliencia como algo innato, como que nacemos todos con cierta cantidad de resiliencia y ahí la vamos gastando a lo largo de la vida. Sin embargo, las investigaciones recientes han demostrado que la resiliencia no es efectivamente algo unidimensional, sino es algo multidimensional que trasciende mucho más allá de los aspectos biológicos y también abarca los aspectos psicológicos, los aspectos culturales y por supuesto que los aspectos espirituales. Es interesante recordar el desarrollo que ha tenido en los últimos años el concepto de la neuroplasticidad, que tiene que ver con esta capacidad del cerebro, es ese cerebro resiliente que tiene la capacidad de desarrollar adaptaciones protectoras. Entre ellas, pues podemos mencionar el fortalecimiento de las conexiones neuronales, los cambios epigenéticos que se han visto en muchísimas personas, en la regulación de canales iónicos y la reorganización de nuevos circuitos neuronales. Hemos conocido que el cerebro tiene una enorme capacidad de superar momentos estresantes, momentos traumáticos, momentos duros de la vida, por medio de nuevas conexiones neuronales. Y es que estas nuevas conexiones, estos cambios ayudan a mantener un funcionamiento emocional adecuado, incluso bajo el estrés prolongado. Pero bueno, la resiliencia en realidad sabemos que es un proceso dinámico, no es un fenómeno innato, eso es algo que es muy importante, es algo que se puede fortalecer, es algo que se puede desarrollar a lo largo de la vida, es algo que podemos ir adquiriendo y mejorando conforme las nuevas experiencias con que cada uno de nosotros se va enfrentando. Además, es un proceso constante de ajuste ante nuevas condiciones y nuevas experiencias que vivimos día con día, y también está relacionado con la competencia que cada uno de nosotros tiene ante el estrés. Se ha visto que existen muchos factores relacionados con los distintos ciclos de la vida, y de distintas dimensiones que nos pueden permitir entender un poquito mejor este concepto. Por otro lado, la resiliencia es un proceso que es profundamente individual y también está vinculado al desarrollo personal. En síntesis, podemos decir que cada uno de nosotros, cada ser humano, independientemente de las circunstancias, de los privilegios, de las circunstancias favorables o desfavorables que haya tenido a lo largo de su vida, todos tenemos la capacidad de desarrollar y de mejorar nuestra resiliencia, que es esa capacidad de enfrentar esos procesos duros y difíciles de la vida. Por acá les traigo algunos de los pilares más importantes que permiten formar la resiliencia, esos pilares que fortalecen nuestra capacidad de afrontar la adversidad y de poder crecer. En primer lugar, me gustaría mencionar el optimismo, es esa capacidad de sentir alegría, esa capacidad de sonreír a pesar de las lágrimas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la muerte, a pesar de las circunstancias. Es el poder ver posibilidades cuando solamente vemos un cielo gris y oscuro. Es saber que detrás de aquella nube oscura tenemos un sol que alumbra. Por otro lado, tenemos otro segundo pilar que tiene que ver con la aceptación, que es la capacidad de aceptar la realidad y recordar que no todo en la vida es color negro o no todo es color blanco, sino que vivimos en una escala de grises donde cada uno de nosotros
tiene la capacidad de aceptar esa realidad. Por otro lado, tenemos un tercer pilar que tiene que ver con el enfoque en la resolución de problemas. La resiliencia se enfoca no solamente en ver el vaso medio vacío, sino también el vaso medio lleno. Y es que uno de los pilares de la resiliencia tiene que ver justamente con la gratitud, con la comprensión y la conciencia de lo que sí tenemos y no dejar un poco de lado aquello que nos falta, aquello que todavía estamos sintiendo, que estamos necesitando. Tenemos un cuarto pilar que tiene que ver con nuestros propios mecanismos de defensa que vamos desarrollando por medio de la educación, por medio de la cultura, por medio de las experiencias, entre ellas las experiencias religiosas que cada uno de nosotros va aprendiendo. Y tiene que ver obviamente con el autocuidado. Un pilar importantísimo de la resiliencia es justamente la capacidad de perdonar. Y eso ya llega a trascender en el ámbito espiritual. Tiene que ver más allá de un concepto teórico a un concepto espiritual, un concepto que trasciende justamente, donde tenemos esa capacidad de soltar y de sanar. Y es que el perdón no necesariamente tiene que ver con justificar algún tipo de daño, de vulnerabilidad, de violencia a la que quizá hemos sido expuestos, sino en nuestra capacidad de que a pesar de esas circunstancias, que en muchos casos pudieron haber sido traumáticos, podemos soltar y podemos sanar y podemos seguir adelante. El sexto pilar de la resiliencia tiene que ver con la responsabilidad y es el asumir nuestra capacidad de que como adultos que somos podemos también asumir decisiones que van a traer consecuencias. Algunas veces esas decisiones que tomemos serán buenas, otras veces no serán tan buenas, pero siempre tendrán algún resultado. En la medida en que nosotros seamos conscientes de la responsabilidad que nosotros tenemos con cada decisión que asumimos, también somos capaces de ir incrementando nuestra resiliencia. Tenemos también un séptimo pilar que tiene que ver con la planeación del futuro. Es la capacidad de proyectarnos. Es cuando podemos definir metas, podernos ver un poco más allá de la situación actual. Es imaginarnos un futuro mucho más optimista. El conjunto de estos 7 factores nos permite entender un poco mejor ese concepto e ir construyendo entre todos lo que es la definición correcta, que no la hay una sola, existen muchas definiciones sobre El resiliencia. medicamento puede abrir la puerta, pero definitivamente los hábitos van a ser los que van a determinar qué tan lejos vas a llegar y qué tan Y, sostenible será esto. Si quieres una guía, perdón ahí por la interrupción, vamos a mencionar entonces que estas juntas nos ayudan a adaptarnos, a enfrentar desafíos y salir también un poquito más fuertes. Entendiendo algunos de los niveles de la resiliencia, también esto nos lleva a enfatizar de que existen 3 niveles que es importante que conozcamos. Tenemos la resiliencia primaria que está vinculada al mantenimiento del equilibrio y la salud. Esta resiliencia primaria nos garantiza el bienestar y es el que previene la aparición de enfermedades que están relacionadas con el estrés. También tenemos la resiliencia secundaria, tiene que ver con aquellos factores que permiten enfrentar determinadas crisis y enfermedades y es la que nos facilita el restablecimiento de la salud y la armonía psicosomática tras un evento adverso. Por último, tenemos un tercer nivel de resiliencia, es ese que tiene que ver con la capacidad de que a pesar de enfermedades crónicas o a pesar de enfermedades degenerativas, podemos aprender a vivir productivamente y tiene que ver con la adaptación positiva a restricciones objetivas y la búsqueda de sentido en la vejez o cronicidad. Pero es que existen distintos tipos de resiliencia y es importante que las conozcamos todas. Por un lado tenemos la resiliencia psicológica, tenemos la resiliencia familiar, la resiliencia comunitaria, también está la resiliencia vicaria y nos vamos a detener después viendo un poco lo que es la resiliencia espiritual. Hablando un poquito sobre cada una de estas, quisiera comentarles que la resiliencia psicológica básicamente es una combinación de aquellos rasgos personales positivos y también de respuestas o conductas de afrontamiento que facilitan lo que es la gestión exitosa de los cambios inesperados o estresantes de la vida. Tiene que ver con la capacidad de adaptarse, de afrontar estos cambios
y que podamos seguir adelante a pesar de las circunstancias que se van presentando. Dentro de la resiliencia psicológica quisiera yo descartar algunos elementos que son muy importantes, como el autoestima, o sea, cuánto logramos confiar en nosotros mismos, el autocontrol, que tiene que ver con la gestión de emociones, el optimismo, de lo cual ya hablamos, que es el ver otras posibilidades, ver no todo el panorama color gris, sino saber de que si el plan A no funcionó, tenemos un plan B, un plan C, un plan D para poder seguir adelante. La adaptabilidad está relacionada también con ese tipo de resiliencia y tiene que ver con aquella capacidad de ajustarnos al cambio y por supuesto el apoyo social que tiene que ver con nuestras redes que nosotros tenemos. Y por supuesto la resiliencia psicológica empieza desde adentro, que es de donde aprendemos a fortalecernos. Ahora, pasamos a la resiliencia familiar. eh, Cuando nos enfrentamos a muchas de las circunstancias adversas de la vida, llámese la enfermedad, llámese alguna situación problemática, normalmente toda la familia es afectada. Sabemos por la teoría de sistemas que cuando un elemento en la familia sufre o tiene un movimiento, toda la familia en su conjunto también lo va a sufrir. La resiliencia familiar tiene que ver con esta capacidad de la familia para, a pesar de esas circunstancias difíciles, caóticas, traumáticas en muchos casos, pueda mantenerse unida, adaptarse y apoyarse. Yo los quiero llevar a pensar, por ejemplo, cuando hemos tenido que sufrir la muerte de alguno de los pilares de nuestra familia, sean nuestros padres, por ejemplo, o de alguna persona muy importante en nuestra vida, ¿qué capacidad tienen los que quedamos para poder sobrellevar la unidad de la familia, por ejemplo, para que la familia se mantenga unido? Bueno, esto tiene que ver con vínculos fuertes que nos dan confianza y seguridad, con la capacidad de comunicarnos, que tiene que ver no solamente con el hablar y el expresar, sino también con el escuchar las necesidades de los otros, el apoyo mutuo, como entre todos, a pesar de las circunstancias, podemos salir adelante. Y aquí yo recuerdo cuando estaba en la universidad allá en México, la historia de una querida compañera que actualmente vive en Brasil, cómo sufrió el fallecimiento de su padre, que era la única fuente de ingresos en su familia, con cuatro hijos que estaban estudiando en la universidad y con una mamá pues totalmente dependiente de su esposo. Esta familia lograron salir adelante. El hijo mayor hoy por hoy es teólogo, ella es médico, la otra hermana es contadora pública, la otra es directora de una escuela, se hizo profesora de inglés, y cómo por medio del apoyo mutuo lograron salir adelante a pesar de esa circunstancia tan caótica como fue el fallecimiento pues del pilar de la familia que era el que aportaba todos los medios económicos para ellos poder salir adelante. Y sin embargo, a pesar de las circunstancias, tuvieron una enorme resiliencia para salir adelante. Esto tiene que ver con la adaptabilidad, de cómo nos podemos ajustar y crecer. Y nuevamente, pues el optimismo, a pesar de todas las circunstancias caóticas, poder ver lo positivo. Una familia resiliente es una familia que crece unida. Pensemos ahora en la resiliencia comunitaria. Y es que cuando estaba estudiando este tema, no podía dejar de pensar en nuestro país hermano de Venezuela, un país que ha sufrido el embate de dos terremotos que han destruido a miles de personas, han golpeado a miles de familias. Y bueno, la resiliencia comunitaria justamente tiene que ver con la capacidad de organizarnos todos como comunidad, como país, como Estado, apoyarnos y recuperarnos juntos ante alguna adversidad que todos estemos presentando. Recordamos, por ejemplo, a las personas que están pasando por guerras, a las personas que han sido sometidas a genocidios, aquellos países que están pasando quizá por debacles económicos, por circunstancias muy adversas, de aquellos países que sufren, por ejemplo, el embate de un huracán. Bueno, la resiliencia comunitaria tiene que ver con los valores compartidos, unidos básicamente por aquello que importa, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de las características de cada uno individuales, cómo podemos todos mantener un mismo propósito para lograr salir adelante de la situación caótica en la que se puede ver envuelta la comunidad. Y esto tiene que ver con la cohesión social, que es el sentido de conexión y pertenencia, la movilización colectiva como acción conjunta que transforma, el apoyo mutuo, cómo entre todos nos damos ese cuidado que estamos necesitando y cómo entre todos podemos fortalecer. Recientemente tuve la oportunidad de visitar, ustedes saben, viajo mucho,
Me gusta conocer distintos países y culturas y tuve la oportunidad de visitar Alemania, de visitar Polonia, países que fueron terriblemente devastados en la Segunda Guerra Mundial y hoy son potencias económicas. Y yo me preguntaba cómo hicieron estos países para levantarse del polvo, para reconstruirse, para llegar a ser los países que son hoy por hoy. Bueno, es una fortaleza conjunta que todo el pueblo, unidos en un mismo propósito, pueden lograr. Y es que juntos superamos la crisis y avanzamos. Tenemos la resiliencia vicaria, una resiliencia muy interesante para nosotros como profesionales de la salud. Ese es el crecimiento y fortalecimiento positivo que surge al acompañar a personas resilientes en situaciones de adversidad. ¿O será que ninguno de nosotros ha crecido cuando tenemos que tratar a nuestros pacientes? ¿Será que ninguno de nosotros ha sufrido o ha llorado cuando vemos a alguno de nuestros pacientes recibir un diagnóstico terminal? Cuando tenemos que dar nosotros una mala noticia, pues bueno, la resiliencia vicaria es justamente cómo esas situaciones a las que nosotros nos enfrentamos como médicos, como psicólogos, como profesionales de la salud, a la vez nos hacen a nosotros también más fuertes. Y allí tenemos el apoyo de los familiares, de los amigos, de los mismos grupos de trabajo y por supuesto de los grupos religiosos que nos dan contención y fe y muchos otros grupos que nos permiten también desarrollar diversos vínculos. En la resiliencia vicaria nosotros acompañamos en el proceso, acompañamos a las personas que están sufriendo alguna necesidad, acompañamos a la persona que está sufriendo la enfermedad, que está sufriendo quizá de vulnerabilidad ante los riesgos que se avecinan, porque acompañar también transforma. Tenemos además la resiliencia espiritual, que es en la que nos vamos a explayar un poquito más. Bueno, la resiliencia espiritual definitivamente es uno de los tipos de resiliencia más importante. Podemos definirla como la capacidad para poder responder a los factores estresantes o bien a la adversidad y también a los eventos traumáticos que muchas veces nos enfrentamos sin presentar, a pesar de todas esas circunstancias adversas, síntomas patológicos crónicos o verse disminuidas esas capacidades vitales del espíritu. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como el poder amar, el poder comprender, el perdonar o servir generosamente a los demás a pesar de las circunstancias. También la mente, como el poder pensar de forma racional, objetiva y equilibrada a pesar de la circunstancia que podamos ir viviendo. Y por supuesto del cuerpo, básicamente el funcionar de forma saludable, sino más bien que todos estos elementos, el espíritu, la mente y el cuerpo, puedan salir fortalecidos a pesar de las circunstancias. Y allí yo los invito a reflexionar en este libro tan famoso, El hombre en busca de sentido, por el famoso psicólogo Víctor Frank, que vivió eh, a la Segunda Guerra Mundial, al Holocausto y logró sobrevivir. Y él nos da algunos puntos tan importantes de cómo los que lograron sobrevivir y llegaron prácticamente al rescate de las fuerzas aliadas, lograron permanecer vivos porque muchos atentaban contra sus vidas. Y es que estando en estos lugares de muerte, como fueron los campos de exterminio, muchas veces es difícil para nosotros preguntarnos cómo nosotros hubiéramos actuado, si hubiésemos sido nosotros quizá los que nos hubiéramos tirado contra aquellas mallas eléctricas antes de seguir sufriendo los horrores que estas personas estaban sufriendo. Sin embargo, algunos de ellos lograron sobrevivir, lograron resistir. ¿Qué fue lo que los hizo tan fuertes? ¿Qué fue lo que los hizo resilientes? Bueno, no solamente resistir, sino es crecer. Se ha estudiado la resiliencia en relación con algunas enfermedades crónicas y se sabe, hay muchos estudios que en relación con el cáncer, los resultados son diferentes por ejemplo, en cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de vejiga, el cáncer colorectal. Hay tumores gastroenteropancreáticos neuroendocrinos que responden de manera diferente dependiendo de la capacidad resiliente que pueda tener el paciente. No necesariamente significa que el paciente se vaya a salvar del cáncer o que el paciente no vaya a morir, pero el proceso de la enfermedad per se permite que los resultados puedan ser diferentes.
Lo mismo se ha visto a través de las enfermedades cardiovasculares, donde se ha investigado la resiliencia en pacientes con enfermedades arteriales, coronarias, accidentes cerebrovasculares y por supuesto en enfermedades metabólicas y endocrinas, donde se han hecho múltiples estudios con pacientes diabéticos. Nosotros, por ejemplo, acá en la comunidad donde yo trabajo, tenemos grupos de diabéticos y yo me pregunto muchas veces, ¿qué hace la diferencia? Por qué algunos sí van a esos grupos, otros no van? Y obviamente quienes van logran controlar sus niveles de hemoglobina glicosilada en comparación con aquellos que no van. Bueno, tiene que ver mucho también con esta capacidad de resiliencia y es la apertura espiritual, la apertura intrínseca que nosotros podemos tener para aceptar el cambio, para salir de nuestra zona de confort y para poder ver más allá de la enfermedad. Por otro lado, hay trastornos musculoesqueléticos, articulares. Se ha abordado la resiliencia, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, espondilosis cervical, pacientes sometidos a artroplastía de rodilla y en enfermedades crónicas como la enfermedad renal, que ha sido muy estudiada, sobre todo pacientes con hemodiálisis, o enfermedades inflamatorias intestinales, trastornos depresivos mayores y pacientes con enterostomía de drenaje. Lo que se ha encontrado en todos estos es que tenemos factores protectores que nos pueden ayudar a mejorar la capacidad de resiliencia, pero también hay factores de riesgo. Dentro de los factores protectores tenemos el apoyo social, la autoestima, el autocontrol, habilidades para la vida como lo pueden ser, por ejemplo, la comunicación efectiva y la resolución de problemas, el tener meta, el tener un propósito en la vida, que son objetivos claros que dan sentido a la existencia, el estar rodeado de un entorno saludable, ambientes seguros, estables y con normas claras, y por supuesto nuestra capacidad de flexibilidad. Por otro lado, dentro de los factores de riesgo, pues lamentablemente los conflictos familiares, aquellas familias disfuncionales donde lo que prevalece es la violencia o las discusiones frecuentes o la falta de comunicación, pues lógicamente quitan puntos. La baja autoestima, el estrés crónico, la falta de apoyo social, las conductas de riesgo, como pueden ser el consumo de sustancias o hábitos perjudiciales, adicciones, entornos desfavorables, como por ejemplo la pobreza, la discriminación o el acceso limitado a recursos, y por supuesto la rigidez, que tiene que ver con esa dificultad para adaptarnos a los cambios. Se han estudiado los distintos ciclos de vida, los distintos grupos etarios, y se ha visto que hay factores que pueden cambiar dependiendo de la etapa de la vida de la que estamos hablando. Por ejemplo, en la infancia, se ha visto que algunos factores protectores son el tener un temperamento fácil, el inculcar la actitud reflexiva y la receptibilidad a los demás en los niños. Se ha visto que las niñas tienen una mayor capacidad de resiliencia que los varones. También la capacidad intelectual igual o superior al promedio, pues se convierte en un factor protector resiliente. El sentido del humor, que es el ver el lado positivo de las situaciones, el optimismo, lógicamente pues ayuda a los niños a enfrentar situaciones caóticas. Por otro lado, la creatividad, donde entran en juego terapias alternas como por ejemplo la cromoterapia, la arteterapia, la musicoterapia. Los niños tienen una gran capacidad de creatividad, les permite enfrentar nuevas soluciones y expresar emociones de forma saludable, así como lo es la tolerancia a las frustraciones. Por otro lado, se ha estudiado también desde el punto de vista de resiliencia y espiritualidad que aquellos que participan en algún grupo religioso donde se promuevan valores positivos, brinda apoyo social, refuerza valores y fomenta lo que es el sentido de pertenencia y también el tener políticas parentales de crianza adecuadas, como por ejemplo el establecer límites claros, el afecto, la comunicación y el apoyo fortalecen la seguridad emocional. Hay otros factores que también pueden estar asociados, como es el tener las firmes creencias religiosas, que en niños pues resulta bastante más fácil que nosotros muchas veces los adultos. Eso les proporciona estabilidad, esperanza, sentido a sus vidas, especialmente en tiempos de adversidad. Asimismo, lo que es el sentido de arraizamiento y coherencia en el entorno comunitario. Entonces, básicamente podemos hablar en niños como la autoestima colectiva, la identidad cultural, el humor social, la honestidad estatal, la solidaridad grupal y el aprendizaje escolar cooperativo como factores positivos que les permiten
favorecer la resiliencia. Tenemos, por otro lado, algunos factores en jóvenes, como por ejemplo las expectativas altas y metas apropiadas a su edad y muy asociadas con la comunicación, con las metas que ellos puedan tener en relación a aprender, a crecer, a aportar, lo cual los hace fuertes. La apertura en oportunidades de participación, el involucrarlos en grupos, el involucrarlos en proyectos, el refuerzo comunitario que también refuerza automáticamente la autoestima y los valores espirituales o trascendentales como son la honestidad, la solidaridad y la compasión. Por otro lado, la creatividad y la estética, la paciencia reflexiva y crítica también ante sus propias cualidades y límites, su proyecto de vida, la comunidad y la sociedad. Tenemos la resiliencia en adultos, donde se ha visto que la lectura, la reflexión y el estudio ayudan a ampliar el conocimiento y también la comprensión del mundo, fomentan la reflexión, el pensamiento y la toma de decisiones, fortalecen la autoestima y la confianza personal. Por otro lado, el humor, vemos nuevamente cómo el optimismo aparece en todas las distintas etapas de la vida y los vínculos familiares ayudan a mejorar nuestra capacidad resiliente. Las expresiones culturales y las creencias religiosas dan sentido, esperanza y consuelo, fortalecen la identidad cultural y espiritual y ofrecen guía ética y apoyo en momentos difíciles. Y aquí quisiera yo detenerme un poquito para reflexionar en que la religión y la espiritualidad son dos conceptos sumamente diferentes. La espiritualidad es algo que es intrínseco a todos los seres humanos. Todos somos seres espirituales. Tiene que ver con el sentido de trascendencia, tiene que ver con el encontrar nuestro propósito en la vida, mientras que las experiencias religiosas tienen que ver más con conjuntos de dogmas, tienen que ver con grupos que mantienen determinadas creencias. Estas creencias, dependiendo de los distintos grupos y culturas, pueden ser positivas, pero también pueden ser negativas, dependiendo de aquellos valores que se defienden, como por ejemplo puede ser el perdón, el amor, el trascender. Que son valores positivos. Por otro lado, pues sabemos que existen grupos donde lo que se fomenta es el aislamiento, la violencia, la guerra, la intolerancia que vienen siendo pues factores negativos. En adultos también el trabajo, el sentido de pertenencia y la participación comunitaria. Todos estos factores que podemos cultivar día con día fortalecen la resiliencia y nos ayuda a construir una vida más plena y significativa. ¿Y qué pasa con los adultos mayores? Pues bueno, la fe en la religión se ha visto que para ellos puede hacer una gran diferencia, es la confianza en un Dios que brinda esperanza, consuelo y fortaleza interior y sentido en los momentos difíciles. Confianza por otro lado en la familia y la ayuda social. Tenemos el mantener algún estilo de vida saludable, el fortalecer y el crecer en la espiritualidad que cultiva la interioridad, la gratitud mediante la oración, por ejemplo, la meditación o el servicio a otros que da propósito, paz y fortaleza. También el defender y cultivar valores como por ejemplo la honestidad, la solidaridad, la gratitud, la paciencia y el perdón que guían las decisiones y dan sentido a la vida y que tan importante es en los momentos finales de nuestra existencia, en esos extremos de la vida, el poder perdonar, el poder soltar, el poder agradecer por todo aquello que hemos vivido cuando vemos en retrospectiva. Y lógicamente, pues la educación también tiene que ver con la resiliencia. En el caso de las mujeres se han encontrado factores como apoyo y planificación, sobre todo el acompañamiento y metas claras, el locus interno, que tiene que ver con el poder confiar en las propias decisiones. La espiritualidad nuevamente aparece como un factor protector de esperanza y fortaleza interior, las redes femeninas de apoyo, inspiración y guía, el no tener que cargar toda la culpa. Hemos vivido en sociedades muy patriarcales, donde las mujeres muchas veces tienen que cargar muchas culpas, inclusive familiares, y hay que reconocer factores externos, la educación, como por ejemplo la autonomía y el pensamiento crítico, y lo que es el entorno resiliente a través de la cultura, la solidaridad y la pertenencia. Todos esos factores, en el caso de las mujeres, fortalecen la confianza, la esperanza y el bienestar. Hay un estudio muy interesante que se hizo en adultos mayores
la forma como la espiritualidad y la resiliencia van de la mano y se han encontrado algunos elementos sumamente importantes. Por ejemplo, la espiritualidad, la religiosidad y la fe se ha encontrado que actúan como factores protectores. Está demostrado y eso fortalece la resiliencia de adultos mayores con enfermedades crónicas. Estos recursos favorecen el afrontamiento de las limitaciones físicas y emocionales, mejoran además la adherencia al tratamiento y contribuyen a una mejor calidad de vida. Además, se resalta que los profesionales de la salud también tenemos la obligación de considerar esta dimensión espiritual como una parte de una atención integral, junto con lo que es el apoyo familiar y social para promover entonces un manejo más efectivo de las enfermedades crónicas. Y bueno, aquí quiero comentar un poquito sobre el caso, por ejemplo, de mi mamá. Mi mamá falleció hace 5 años de un cáncer de páncreas que la atacó pues de una manera directa y únicamente le dio 3 semanas de oportunidad para poder ella dar fin a su propia existencia al aceptar pues el avance de esta enfermedad tan devastadora. Y recuerdo que mi mamá pues era una persona profundamente devota y cómo la espiritualidad para ella le permitió afrontar una enfermedad tan caótica, tan traumática, eh, que nos enfrenta directamente a nuestra vulnerabilidad humana, como lo puede ser el cáncer de páncreas. Y sin embargo, a pesar de altibajos que pudo haber tenido en esas 3 semanas, en la mayor parte del tiempo logró mantenerse ecuánime, logró aceptar lo que fue este proceso y morir pues con una esperanza, morir en paz. Tenemos, por otro lado, este cuadrito que quería mostrarles, cómo pueden estar vinculados a la espiritualidad por medio, digamos, a través de la religión y también inclusive a través del secularismo. Porque acordémonos, como les decía, todos somos espirituales y la religión es apenas una herramienta que puede llevar hacia la espiritualidad, pero es que también a través del secularismo lo podemos obtener. En la religión, por ejemplo, nos ofrece herramientas importantes para desarrollar nuestra espiritualidad, como lo puede ser la oración, la meditación, las lecturas, por ejemplo, de textos sagrados, como lo puede ser la Biblia, que también nos pueden dar fortaleza en momentos de crisis, pero por medio del secularismo también la contemplación, la belleza, la música, el arte, todo esto puede influir de una manera directa en indicadores positivos de salud mental, como es, por ejemplo, la búsqueda o el encuentro del significado, el propósito, el poder encontrar la conexión que podemos tener con nosotros mismos, con otros y, por supuesto, con un poder superior a quien nosotros, pues los creyentes le llamamos Dios. También nos puede producir bienestar, paz y esperanza. Por otro lado, se ha visto que en aquellas personas en que los valores de esos indicadores positivos están negativos, los puede llevar a un riesgo mayor de llegar a sufrir problemas de salud mental negativos como pueden ser la depresión, la ideación suicida, la ansiedad y las distintas adicciones que directamente van a afectar lo que son las respuestas inmunes del cuerpo y van a permitir lo que es la aparición de enfermedades como la enfermedad cardiovascular, el cáncer y finalmente pues la muerte. Y pues bueno, qué belleza puede haber detrás de las lágrimas, qué belleza puede haber detrás del dolor, qué positivo podemos encontrar cuando a cada uno de nosotros nos llegue nuestra hora, cuando nos den un diagnóstico terminal. ¿Qué puede haber detrás de eso? Es que si acaso hay algo positivo, entonces es importante que nosotros tengamos una visión que va más allá del dolorismo y recordar que muchas veces estos momentos traumáticos, estos momentos de vulnerabilidad, estos momentos que nos enfrentan con nuestra humanidad, también pueden traer muchas respuestas positivas, como por ejemplo la esperanza, la gratitud, la conexión, la fe. El llanto se vincula con la capacidad de sentir y escuchar a los demás, y esto facilita la cultura del encuentro y una empatía genuina que ayuda a las personas a sobrellevar el sufrimiento. Por otro lado, la fragilidad como fortaleza. Decía el médico William que la herida que no encuentra su expresión en lágrimas puede causar que los órganos lloren. Y yo recuerdo a mi profesor de psiquiatría en la universidad que él decía, el que no llora por los ojos, pues termina llorando por otro lado. Y allí es donde aparecen
las neurodermatitis, las úlceras gástricas y muchas enfermedades como por ejemplo la fibromialgia, y esto deriva en enfermedad. Por lo tanto, expresar el dolor es un mecanismo necesario para la salud y para evitar que el sufrimiento se somatice. Y es que las lágrimas pueden tener algo positivo, claro, el poder terapéutico de encuentro que encontramos en el sufrimiento. El encontrar belleza no significa que vamos a glorificar el dolor o que nos vamos a resignar como actores pasivos, ni caer en discursos tampoco superficiales. Es que la belleza va más allá, la belleza trasciende, reside en la capacidad de las personas resilientes de poder integrar su propia vulnerabilidad y vacío para salir a pesar de esa prueba fortalecidas, siempre a través de un acompañamiento adecuado. Y finalmente la lágrima como un camino de purificación es lo que conocemos como la teología de las lágrimas y la compasión. Permite mirar la enfermedad no solo como algo negativo, sino como una oportunidad de crecimiento resiliente. Al igual que San Camilo de Lelis, él encontraba jardines en el hospital. También el acompañamiento espiritual busca ayudar al enfermo a resignificar su dolor, transformándolo en un proceso humano, elegante y en ese sentido paradójico y bello. Y bueno, aquí les traía para ir concluyendo algunos de los instrumentos que han sido más utilizados en estos estudios de resiliencia y espiritualidad. Y tenemos por acá la escala de resiliencia de Connor Davidson, que cualquiera de ustedes la puede utilizar en su consulta y que permite poder entender, son 25 puntos que tienen que ver con la capacidad de resiliencia y van valorados del 0 al 4. Eso lo pueden bajar ustedes libremente de internet. En muchos de los estudios que les he mencionado que se han hecho, es una de las escalas más utilizadas y existe una escala también acortada que reduce de 25 a 14 preguntas, hay otra que reduce a 10. Tenemos también otra escala que es la de Wagner y Young, que también consta de 25 pautas, como por ejemplo, cuando planeo algo lo realizo, o algunas otras como el sentirme orgulloso de las cosas que he logrado en la vida, si me siento amigo de mí mismo o no, si soy una persona decidida, si puedo enfrentar las dificultades porque las he experimentado anteriormente, o si por lo general encuentro algo de qué reírme que tiene que ver con el optimismo, y muchos otros como el poder encontrar significado en la vida, el no lamentarse de las cosas por las que ya definitivamente no puedo hacer nada. Esa es una escala que se la recomiendo, que la podemos utilizar para poder medir de una manera objetiva la resiliencia en nuestros pacientes que están sufriendo alguna enfermedad o algún proceso doloroso, inclusive para cada uno de nosotros. Sabemos que para la espiritualidad existen muchas escalas, pero les recomiendo esta escala que fue propuesta por Pamela Reed para poder entender el nivel de espiritualidad de las personas, inclusive para poder hacer estudios donde complementemos la espiritualidad y la resiliencia. Tiene que ver, por ejemplo, cuando está hablando con su familia o sus amigos, cuántas veces usted menciona asuntos espirituales, cuántas veces comparte usted con otros los problemas y alegrías de vivir de acuerdo con sus creencias espirituales. ¿Cuántas veces lee usted materiales o textos sagrados o devocionales, por ejemplo? ¿Cuántas veces reza o hace oración usted en privado o hace meditación? El perdón es una parte importante de su espiritualidad, ¿o no lo es? Ve la espiritualidad como una guía para tomar decisiones en su vida diaria. ¿Qué tan importantes son sus creencias espirituales en su vida? ¿Son un factor protector o más bien son un factor de riesgo? Frecuentemente se siente muy cerca de Dios, un poder más grande en momentos importantes de su vida diaria. ¿Han influenciado esas creencias espirituales de alguna manera positiva en su vida? Y finalmente, si sus creencias espirituales son especialmente importantes porque responden a muchas de las preguntas que tienen sobre el significado de la vida. Y pues bueno, para ir concluyendo, encontré esto de un artículo que lo quería compartir con ustedes y que me encantó. La espiritualidad fuera del campo clínico se perfila como uno de los factores determinantes en la promoción de la resiliencia a todos los niveles de la población, como ya lo vimos, niños, jóvenes, adultos, estudiantes, profesionales, trabajadores, familias, enfermos y sanos, ricos y pobres. Como elemento clave para la salud y la supervivencia de la especie humana, la comunidad científica apenas hoy está comenzando a descubrir y reconocer en la espiritualidad una riqueza infinita. En el campo preventivo, una oportunidad
es una oportuna educación en valores y en actitudes espirituales inspirada en principios trascendentales para el individuo, como son el amor, el respeto, la solidaridad para con toda persona sin distinción, sería tal vez la mejor manera de forjar personalidades fuertes y resilientes ante las inevitables presiones o problemas de vida en todos sus periodos. Al inicio de la charla les comentaba que la resiliencia no es algo innato, es algo multidimensional, algo que podemos ir incrementando, algo que podemos ir aprendiendo, algo que podamos ir mejorando. La espiritualidad, por otro lado, sí es un elemento innato, todos somos seres espirituales que podemos también irla mejorando de alguna manera, irla incrementando, irla sintiendo, ir conectando con ese ser espiritual que está dentro de cada uno de nosotros, con ese poder superior, poder conectar también con otros en el sentido de trascendencia, en el sentido del propósito que estamos cumpliendo acá en la vida, y pues finalmente pues llevar nuestra vida a un buen término, que cuando lleguemos al final y podamos ver hacia atrás, podamos sentirnos orgullosos y victoriosos de lo que hemos hecho. La resiliencia y la espiritualidad van de la mano. Sin embargo, la espiritualidad es un instrumento importante, es una parte intrínseca del ser humano que permite mejorar la resiliencia. Y allí yo los dejo con la pregunta, ¿cómo está su espiritualidad? ¿De alguna manera usted está incrementándola? ¿De alguna manera usted está enriqueciendo esa parte espiritual? Así como tenemos que hacer ejercicios físicos para el autocuidado de nuestro cuerpo y para nuestra mente, también hacemos muchas cuestiones psicológicas, muchos de nosotros llevamos terapia para poder tener un autocuidado psicológico. ¿Qué estamos haciendo también para poder incrementar nuestra espiritualidad? ¿Qué herramientas estás usando para poder mejorar esa parte espiritual que te permite conectar mejor contigo mismo, con tu prójimo y por supuesto con Dios? Y pues bueno, termino con un hermoso versículo de la Biblia, que es uno de mis versículos favoritos en Segunda de Corintios 4:17, que habla muy hermoso sobre esta relación entre espiritualidad y resiliencia y que dice, porque esta leve tribulación momentánea es la que en nosotros produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Acordémonos que no tenemos, no hay mal que dure 100 años. Vamos a pasar por momentos críticos, traumáticos, duros de la vida, pero finalmente esto nos va a llevar a hacer esa estatua que surgió de aquella piedra de mármol que no tenía forma y vamos a terminar cada uno de nosotros como mejores personas. Pues bueno, esta ha sido mi exposición, que les traía y me gustaría quizá escuchar algún tipo de comentario o me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta que quisiera compartir, voy a dejar de compartir acá para poder entrar al conversatorio entre nosotros. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias por todo el conocimiento que hoy has compartido con nosotros. Desde la sala de chat, te podría indicar que el doctor José Tzap Ortiz nos dice en relación a tu conferencia, muy interesante conocer las bases neurobiológicas de la resiliencia. Excelente tema. La doctora Ginette Sánchez también hace una observación. Excelente presentación. Y nuevamente el doctor José Taps nos dice felicidades por la presentación. La doctora Sara López Salas también, muchas gracias y felicitaciones. María Beatriz, muchas gracias, Oscar, por tan sensible exposición. Se les invita a todos a participar, sea colocando un mensaje en el chat o también elevando su manito para poderles dar la palabra, que podamos aprovechar los conocimientos de Oscar en relación a este tema tan importante y también desconocido de la resiliencia. La doctora Cristel Aura Pérez nos dice muy bonita presentación. Creo que Ayuda. Melissa tiene la mano levantada. Sí, por favor, Meli, tienes la palabra. Bueno, me uno a las felicitaciones. Buenas noches a todos. Un enorme placer saludarlos.
magistral la presentación que nos hizo nuestro querido Oscar. Realmente muy, muy interesante, muy exhaustiva la investigación y cómo poder aplicar todas esas herramientas en nuestra práctica profesional, específicamente nosotros como médicos de familia que tenemos como esa labor tan importante para no generar luego estados de agotamiento de los profesionales. Y me encanta que además enlaza perfectamente con el tema del otro mes que estaremos hablando un poquito acerca del autocuidado en los médicos de familia. Entonces, felicitar a mi querido amigo y compañero Oscar y de verdad que muy, muy, muy hermosa la forma en que además presenta, muy elocuente, realmente muy, muy, muy bonito tema. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Meli. Es un gustazo también el ahondar en este tema que lógicamente pues yo también he crecido muchísimo en la investigación de este tema que es tan trascendental y fundamental para cada uno de nosotros. Te mando un abrazote. Sí, un abrazo, Melissa. Desde la sala Otro de para chat, usted. Gracias. Guillermo Bonilla dice, excelente presentación, felicidades. Carmen González también indica que gracias, doctor, excelente presentación, muy importante para nosotros en nuestra labor diaria. Qué bueno que el tema ha sido de interés y siempre estamos también atentos a recibir sus sugerencias en relación a temas para la programación del año 2027. En esta ocasión, pues ya la doctora Melissa nos adelantó que para el mes de agosto, específicamente para el 19 de agosto, igual en este horario vamos a tener el tema autocuidado en los médicos y médicas familiares desde el punto de vista espiritual. ¿Alguien más que esté pidiendo la palabra? Oscar, tal vez si nos quieres dar un comentario adicional, ya estamos sobre el tiempo, pasó volando Sí. la hora. No, pues sí, tuve que correr para poder resumir pues lo mejor que se pudiera. Realmente hay muchísima información, cuesta muchísimo tratar de sintetizar las ideas principales. Lo importante, creo yo, es ser conscientes que nosotros como profesionales de la salud jugamos un papel muy importante no solamente en la salud física, en la salud emocional, psicológica de nuestros pacientes, sino también en la salud espiritual. Y ahí es donde quiero rescatar el concepto de la resiliencia vicaria, cómo nosotros como médicos también podemos crecer a partir de las experiencias que están pasando nuestros pacientes, pero eso sí, sin olvidarnos que nosotros también somos seres humanos y que también estamos sujetos a vulnerabilidades, a golpes, a momentos duros de la vida, pero que todos podemos siempre tener un mañana mejor, siempre va a haber un momento mejor, siempre podemos cultivar la esperanza, siempre podemos seguir adelante a pesar de las circunstancias y en medio de la circunstancia más caótica y más difícil podemos encontrar belleza a través de nuestras lágrimas. Eso sería mi mensaje. Hermoso mensaje, mi querido Oscar. Y realmente estamos pasando tiempos muy convulsionados. El hecho de que podamos al mismo momento de ser testigos de terremotos, inundaciones, incendios forestales, conflictos armados, crisis humanitaria, pérdidas de vida que han conmovido pienso que a todos, pues en medio de todo eso tenemos un rayito de luz de las personas que todavía tenemos esperanza para, dentro de los temas como la resiliencia, manejar un futuro y un mañana mejor. Muchísimas gracias. Tal vez alguien más quisiera intervenir. Nos esperamos entonces el próximo mes, el 19 de agosto a las 7 de la noche con el tema de autocuidado y espiritualidad en el personal de salud a cargo de la doctora Melissa. Una feliz noche para todos y muchísimas gracias, mi querido Oscar. Con mucho gusto y un abrazo para todos los países aquí representados. Que tengan una buena noche y pues al mal tiempo buena cara. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias, doctor, por compartirnos el artículo. Ya lo vamos a revisar
Claro. Seguimos creciendo. Una excelente noche para todos. Hasta luego. Bendiciones, buena noche a todos. Buenas Gracias, noches, Oscar. Gabriel. Bendiciones, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Adiós, Meli. Adiós. Chao. Amigo, Amigo Martín, qué amigo bueno Martín, verte. estabas aquí. Maestro Martín. Qué bueno vernos, qué bueno, qué bueno. La próxima semana, el próximo mes tenemos que tener un tiempito para conversar y conocernos Eh, más. Hoy estuvimos 23 personas en la conferencia. Muy bien.